Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo está? Dios te bendiga. Saludos aquí, ya tú sabes, estamos en enero, en el mes del frío y todo, pero glorioso, glorioso, estamos en gozoso en el nombre del Señor, estamos aquí ya en la número 4, como siempre, esto va corriendo las millas, empezamos Las los otros millas. días del año, ya vamos por la número 4, ¿sabes? Pero estamos aquí gozosos, estamos gozosos y agradecidos de cómo el Señor obra cada día, cada semana de la vida de uno, viendo los feedback de las cosas de la gente que ve las lecciones y cosas así. Y nada, mira, ahí son de Cross. Ahí son de Cross. Cuando estamos grabando este episodio, por lo menos, ya la semana próxima, enero, déjame decirle bien, para decirle bien, enero, no sé si esto sale antes o después, pero en enero 12 a las 7:30 vamos a empezar en vivo de nuevo ahí en Ison de Cross. Aquí en YouTube vamos a empezar de nuevo en vivo. Así que, gente, vamos a estar dando un ratito de reflexión con Alex Rodríguez y vamos a estar hablando diferentes cosas, diferentes versículos de la Biblia en la cual a mí me inspiran en esta vida, en esta peregrinación cristiana que nosotros llevamos hasta que venga el Señor en gloria. Y quiero que esté con nosotros, quiero que esté conmigo y comparta conmigo la palabra del Señor ese día. Y si te gusta lo que estoy hablando, pues mira, compártelo con otro. Lo comparte con otro para que otro también pueda aprender cuánto Dios nos ama. Porque básicamente la Biblia lo que te habla es del amor del Señor, porque eso es, Dios es amor, ese es el carácter de Dios. Y Él quiere que nosotros tengamos ese carácter y eso que vamos a estar ahí hablando en un ratito de reflexión con el Rodríguez. Así que te espero a las 7:30 los lunes en vivo. Así que te espero ahí. Bien, y quiero, ¿verdad? Aclarar, nosotros adelantamos las lecciones porque Ajá. Alexander tiene sus compromisos, yo también tengo mi compromiso, Alexander no vive acá, y entonces así, si sucede algo, pues ya la tenemos al día, como nos ha pasado en otras ocasiones. Bien, recuerde delvalle.e, tanto en Facebook como YouTube, también nos puede buscar en Instagram, por Del Valle 2022, nos puede buscar en canal de Lumbrera TV, nos puede buscar en el canal de Alexander, Eyes of the Cross, y también hasta por TikTok nos puede buscar. Así que dele like, suscríbase y comparta para que pueda mostrarle el amor de Jesús a otro. Alexander, vamos a la oración, por favor. Claro que sí, oremos. Padre Celestial. Gracias, siempre te doy las gracias por la manera en que tú nos usas o nos ayudas, Señor, para que nosotros podamos llevar tu mensaje a otras personas. A través de la internet, de diferentes maneras, Señor. Gracias, Señor, porque tú permites que nosotros podamos usar nuestro talento para llevar tu palabra. Y como siempre te pido, Señor, que el Espíritu Santo tome nuestras palabras, que nosotros no seamos nosotros, solamente seas tú el que hable en esta lección. Te lo pido todo en nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, Alexander, y el título de esta lección número 4 es Unidad mediante la humildad. Alexander, ¿qué tú me puedes decir? Que es difícil. Te voy a decir por qué, te voy a explicar por qué cuando yo vi eso y me puse, tan pronto yo leí el título, rápido me preguntaba, me puse en la mente, del Valle cuando pregunte, va a tener que dejar la cara. ¿Por qué? Porque es difícil cuando hay una colectividad, cuando hay muchas personas en un grupo, es bien difícil que no hayan muchos indios y pocos caciques. Casi siempre hay muchos caciques y pocos indios. Y ahí que está lo de la humildad. ¿Sabes? Yo siempre he dicho, un líder de verdad, cuando es líder, va a saber callar cuando tiene que callar, seguir instrucciones cuando tiene que seguir instrucciones y cuando es que tiene que pararse él y dar las instrucciones, ¿sabes? Y ese es el problema, que ahí que es donde cae la humildad, porque ahí que está la humildad. A veces uno tiene que tranquilo y dejar que los otros fluyan, pero a veces hay que tomar. Y ahí que está el motivo, ahí que está que cuando hay unidad mediante la humildad es lo más difícil que nos pasa a nosotros. Y vamos a ver, ¿verdad? El poder transformador, nos vamos a leer ya mismito en Filipenses 2:2, que Ajá, Alexander ajá. nos lo va a leer. Dice así: completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa.
Filipenses 2, Así 2. que es una gran verdad que conocemos, Alexander. Pero en la práctica, como tú dijiste, nos cuesta, nos cuesta. Así que se dice que tengan el mismo gozo, mismo sentir, el mismo amor unánime, sintiendo que la misma cosa. Pero cuando vamos a la realidad, verdaderamente eso no pasa. Y estamos hablando de iglesia, estamos hablando de iglesia. Bien, vamos a la parte del sábado. Es importante que nos demos cuenta, ¿verdad? De que en la unión reside la fuerza. Cuando el enemigo verdaderamente, la iglesia se une, mira, hay poder. Pero conocer esa verdad no es lo mismo que ponerla en práctica. O sea, esa gente, a veces hay gente de boca que lo dice, vamos a unirnos, el poder está en la fuerza. Pero en verdad no se han dado cuenta que si lo hacen de verdad, sí verdaderamente la fuerza va a estar ahí de parte de Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente hay gente que no quiere unirse a Alexander y socava los planes, tanto de obra misionera, ¿verdad? O diferentes cosas que se planifican. Y el apóstol está, pues, enseñándonos, ¿verdad? Que en la unidad, eh, Jesús mismo nos dijo que ese ejemplo era importante porque Jesús dijo que quedaran, ¿verdad? En Jerusalén hasta que se derramara, hasta que primero estuvieran unánimes para que se pudiera derramar ¿qué? El Espíritu Santo. Así que esta semana vamos a examinar eso, Alexander, fundamento de la unidad en la iglesia. Sabemos que, pues, ¿dónde comenzó la desunidad? Que no había unidad, en el cielo, En el ¿verdad? cielo. La desunión con el enemigo, ¿verdad? Ahí fue el origen, pues, que sucedió. ¿Y cómo comenzó? El orgullo. Y mediten en lo que pasa en su iglesia. El orgullo, sed de poder, como dijo Alexander los caciques, el descontento también. Si yo no soy el protagonista, me llevo el bate y me llevo la bola. Y la desunión, ¿verdad? Que ocurre por todas estas cosas, que comienzan así poquito a poco, y así fue que pasó en el cielo. Y mire cómo afectó a todo el universo. Alexander, ¿algún comentario en esa parte? No, no, en esa parte del sábado cuando estaba ahí estaba pensando exactamente lo mismo, que el enemigo siempre busca la desunión. La desunión, ¿por qué? Porque saben que, como dicen, la unión está, hay diferentes dichos, pero hay uno que dice que la unión está a la fuerza. Y él sabe que nosotros unidos a Cristo Jesús, no hay quien nos pare. Y él siempre ha buscado desde el cielo, después con Adán y Eva, y sigue por ahí, por ahí, por ahí, busca la desunión de nosotros con Dios. Porque lo de contrario a Satanás, Dios busca la unión de nosotros con él. Alexander, te voy a hacer una pregunta. Ajá. A Pablo en sus días, ¿él no vio eso? Claro. Bueno, vamos para la parte del domingo que dice la Por primera eso fue que te pregunta. hice la pregunta. Dice, ¿qué factores parecen haber provocado el desunión de la iglesia? ¿Sabe? Y yo siempre digo, la competencia. La competencia. Eso ese es mi pensar, eso es lo que veo, eso es lo que yo he sufrido y es cosas que sacuden a la iglesia, ¿me entiendes? Cuando a veces hay como que, mira que el hermano haciendo, y vuelvo a repetir, esta lección está bien dura, en verdad que sí. ¿Sabes? A veces cuando esas cosas pasan, forman una decisión tan grande que después la persona que está nueva en la fe, cuando ve todo eso, dice, pero mejor yo me hubiera quedado afuera. Y lo dicho porque yo lo he escuchado. Y es bien poco el que tiene los que tienen nuevos en la fe, los que están nuevos en la fe, son muy pocos los que se quedan después que empiezan a ver esas cosas que pasan en la iglesia. Gente, la gente los de Filipos, ellos estaban, parece, tenían ese roce, ¿me entiendes? Y por eso es que en Felipe 2, 1 al 2, hay unos puntos aquí bien importantes que lo dice aquí en la lección que son bien importantes porque mira, el estímulo en Cristo, ¿sabe? Cristo Jesús y cuando yo estaba viendo esto, vuelvo y repito, me recordé la palabra ágape, ¿saben? El amor ágape. Porque es importante entender que el carácter de Dios es amor. Y es un amor como el de tú y yo. Es un amor en que Él no se ve Él, sino te ve a ti. ¿Sabes? Él deja ser Él para buscarte a ti.
Él no le importa lo que le pase a él, todo porque tú estés bien, ¿sabes? Ese es el amor ágape, ¿sabes? Él se olvida de él para atenderte a ti. Y cuando habla sobre el estímulo en Cristo, ¿qué hizo Cristo Jesús? ¿Para qué vino Cristo Jesús al mundo? ¿Para qué vino él? Para salvarnos. Para salvarnos, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Dice, Pablo utiliza el propio ejemplo de Cristo como una poderosa motivación. O sea, en otras palabras, Cristo vino a salvarnos y Él quiere que nosotros vayamos a otro y hagamos lo mismo. Eso que yo debo hacer. Yo debo seguir el mayor ejemplo. ¿Y quién es ese? Cristo Jesús. Si Amén. Cristo Jesús, y mira, esto no está en la lección, pero es que el Espíritu Santo lo pone ahí. Cuando fueron a la última Santa Cena, la última cena del Señor, ¿qué hizo el Señor? Lavó los pies a sus discípulos. Le lavó los pies a sus discípulos. El gran yo soy, el creador del cielo y la tierra, el que tiene el poder de hacer lo que le diera la gana, se postró a los pies y le lavó los pies a todo el mundo. ¿Sabe qué clase de ejemplo? ¿Me entiende? Y ese ejemplo nos da una cosa que dice aquí, consuelo de amor. Consuelo de amor. ¿Por qué? Porque el mayor amor que tiene Cristo hacia nosotros, ¿sabes? Eso es algo que es contagioso. Tú ves cuando tú sientes el amor de Cristo, tú quieres después amar a los demás y tú ves a las personas que están haciendo mal y tú te sientas hasta pena por esa persona, que más adelante habla sobre la misericordia. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo es así. Cuando tú te contagias de ese amor, tú quieres darlo para adelante. Tú no quieres quedarte con él. Y no hay mejor estímulo para la mente que te limpie todas las cosas que uno tiene en la mente, que más adelante habla de eso también en la lección, que el amor de Cristo, ¿me entiendes? Y cuando tú tienes el amor de Cristo, tú te dejas llevar por el Espíritu Santo, que es lo otro, comunión con el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te coge y te empieza a guiar, y tú sigues por ahí para abajo, no hay quien te pare. Eso lo digo yo, ¿me entiendes? Y ahí tú empiezas a tener unos diferentes efectos. Mira, yo siempre le digo a la gente cuando yo predico, yo siempre soy como Jeremías, ¿sabes? Y a los que son de Puerto Rico, yo digo, yo tengo el mal de Carmencita Jiménez. ¿Por qué? Pues Carmencita Jiménez, no, esa es mi abuela. Carmencita Jiménez es como mi otra abuela, ¿sabes? Ella siempre que predicaba, lloraba. Y yo soy igual. ¿Por qué? Pues cuando el Espíritu Santo te toca, no hay break, no hay break. Tú sientes ese amor a los demás, tú sientes las cosas como pasan. La misericordia viene de una manera brutal porque tú empiezas a ver las cosas mal y sí te enojas porque uno siempre se enoja, uno es ser humano, pero también siente la misericordia y tú empiezas a pensar, pues Señor, déjame. Hoy mismo en el trabajo yo tuve un problema con el jefe mío y yo hice, yo le dije a mi esposa, si yo hace 3 o 4 años atrás, yo le tiro el bash mío en la cara y me voy. Pero hoy no, hoy el Espíritu Santo dijo, tranquilízate y pasé el resto del día tranquilo y qué sé yo, hasta el jefe se dio cuenta y me dejó tranquilo y después estaba buscándome a la vuelta y qué sé yo, porque es así, ¿me entiendes? Y yo pues después tranquilo, no hay ningún problema, pasó lo que pasó, ya pasó el agua, ¿me entiendes? Es misericordia, ¿sabes? Uno tiene misericordia de las cosas que pasan. Y a lo último, tener el mismo sentir, el mismo amor, ser unánimo y sentir una misma cosa. Te digo una cosa, todo el mundo del valle no piensa igual que yo. Y él va a hacer las cosas diferentes a como yo las hago. Pero ahora mismo tenemos el mismo sentir. ¿Y cuál es ese? Llevar la palabra del Señor. ¿Cuál es ese? Llegar a a la nueva Jerusalén. ¿Cuál es ese? Llevarle a otros el amor de Dios. Es el mismo sentir. Y él tiene su carácter, yo tengo el mío. Él tiene su forma de hacer las cosas, yo tengo el mío. Pero tenemos un mismo sentido. Y ahí es que está la unión. Ahí es que está la cosa como se une. Ahí es que hacer las cosas, ¿sabes? Y si uno deja el orgullo y las discusiones y las cosas así, porque eso es lo que usa Lucifer para entonces dividir la iglesia. La iglesia de que uno tenga el mismo sentido, el mismo fin, la misma meta, para que el Señor entonces pueda dirigirnos y el Espíritu Santo nos tome como uno y nos lleve a la meta completamente, ¿sabes? Llevando el mensaje del Señor y que todo el mundo vea ese amor que nosotros tenemos hacia otras personas y se contagian y quieran también estar con nosotros. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Así que Pablo, ¿verdad? Él diagnosticó lo que estaba pasando, aunque él estaba preso, pero él sabía, ¿verdad? Lo que estaba pasando en Filipo y parece que no era muy bueno lo que estaba pasando. Como tú dijiste, las rivalidades, ¿verdad? La vanagloria. Y él tuvo que escribirle y hablarle fuertecito, ¿verdad?
porque ahí había ambiciones, egoísmo, contienda, ¿verdad? Y donde hay envidia y como tú dijiste, rivalidad, ¿verdad? Competencia, arrogancia, donde hay vanagloria y orgullo. Así que vemos que lamentablemente esto estaba pasando, pero Pablo tenía que hablarle fríamente para que ellos entendieran, porque todo eso estaba pasando ahí. Porque pasa a veces en la iglesia que están pasando cosas, pero sí, yo no vi nada, yo no digo nada, pero no es eso. Hay veces que las cosas hay que hablarlas. ¿Y cómo tú lo haces? Llamando a esa persona aparte y hablando con ella. Si tú no tienes nada, pues hasta ahí llegó eso, ¿verdad? Pero si tú tienes algo, llama a la parte a la persona y habla con ella y arreglen. Esa es mi parte, como yo lo hago. A mí me gusta que me llamen aparte y hablar aparte y resolver aparte, ¿me entiendes? Eh, para que eso quede ahí. Pero cuando tú ves gente arrogante, Alexander, alzando la voz, como que mira lo que yo le dije, eso es orgullo, eso es orgullo. Bien, vamos entonces a la parte del lunes. La fuente de unidad. Wow. ¿Cuál es la fuente de unidad, Alexander? Para lo que tú estabas hablando, pero la humildad. Y a la gente le cuesta ser humilde. ¿Qué le pasó al joven rico? El joven rico que hablaba. No, ¿qué me falta? Yo hago esto, yo diezmo, yo Yo hago lo hago, ajá, otro. ajá, Pero ¿qué pasa? Cuando Dios le puso el dedo en la llaga, ¿cuál era? ¿El amor a qué? Al dinero, ¿verdad? al- Deja todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Ahí, bueno, espérate. Ahí fue que él como que patinó. ¿Dónde estaba su humildad? ¿Me entiendes? Y por eso en Filipenses 2 nos habla, ¿verdad? De cómo se debe tratar este problema. Mira lo que dice, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otro. Te está dando la fórmula para la unidad. Mira, está bien, déjalo a él en ese sentido. Está bien, tranquilo, vamos. A veces yo hago esto. A veces yo dejo que la persona, está bien, tú eres el que sabe. Bien, vamos a hacerlo como tú dices. Ya yo le ajá. dije cómo hacerlo, pero ah, humildemente, ok, tranquilo, vamos a hacerlo como tú lo quieres hacer, sin pelea. Allá se da con el cemento. Pa, yo no le dije más nada, ¿entiendes? Pero se lo advertí. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué pasa? Me quedé callado, tranquilo. Mira cómo dice ahí, como si fueran superiores, ¿me entiende? A nosotros, ¿verdad? Mirando, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. O sea, una de las cosas es eso. Para alcanzar esta humildad, Pablo propone que consideremos a los demás superiores a nosotros mismos. ¿Cuánta gente acepta eso, Alessandro? Hasta en los mismos trabajos. Yo, tú sabes. Así que Pablo nos dice que seamos inferiores a otros sino no inferiores, sino que ellos se crean superiores, ¿me entiendes? O sea, en verdad no somos inferiores, sino que pues estamos considerando la palabra de los otros para que ellos se den cuenta, ¿verdad? A veces, Alexander, en ocasiones, perdiendo se gana. Yo no sé si te ha pasado. Perdiendo, uno gana. Ah, gané, el Claro. otro se gana. Y tú, el que ganó verdaderamente fuiste tú. ¿Me entiendes? Eh, verdaderamente el verdadero estímulo que nosotros tenemos que estar mirando es el ejemplo de Jesús. Ese debe ser nuestra motivación. Como tú dijiste ahorita, en la Santa Cena Él se humilló, en la cruz Él se humilló. Mira, y Él es el Rey del universo. Así que el amor divino, que es lo que nos dice Alexander, nos ordena amarnos los unos, es un mandamiento, amarnos los unos a los otros. Tener una comunión con el Espíritu Santo, esa relación, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos ayuda a que nos vean, esa humildad, mira, a veces uno calladito, tranquilo, haciendo su trabajo, su obra, tratando al prójimo con ternura, con compasión, como lo hizo Jesús, y como le dije, pues tener un mismo sentir. Ese llamado a, mira, vamos a unirnos para la obra del Señor, verdaderamente. Algo que tengas que decir, Alexander. No, no, eso es, yo siempre puse aquí una palabra, ágape, vuelvo y repito.
ágape, ¿sabes por qué? Porque Cristo Jesús cuando vino a este mundo, vino a darse el todo, ¿sabes? Él vino a darse el todo por nosotros. Y básicamente eso que está diciendo Pablo. Pablo también a lo último tenía también el mismo carácter de Jesús. Moisés hizo lo mismo cuando le dijo, si tú no dejas que el pueblo entre a la tierra prometida, raeme del libro de la vida, ¿me entiendes? ¿Sabes? Es que estás diciéndote ahí que ellos estaban pensando más en el pueblo, que era un pueblo que hacía lo que le daba la gana y hacer cosas que eran en contra de la voluntad del Señor, pero sin embargo el amor de ellos hacia ellos era tan grande como el mismo de Jesús por nosotros que murió en la cruz, ¿sabe? Por nosotros, por amor a nosotros, ¿sabe? Es lo único que uno puede, ¿sabe? Cuando tú entiendes ese amor ágape, que eso es algo que tú vas a entender, nunca vas a llegar a entenderlo porque eso solamente Dios tiene ese amor así tan grande que uno no jamás va a poder entenderlo. Pero cuando tú empiezas a reconocer ese amor y cómo ese amor afecta a nosotros, la unión de la iglesia, del grupo, lo que sea, hasta la familia, va a ser algo tan fuerte que nadie va a poder separarlo, porque todo el mundo va a estar pensando en los otros, no solamente en ellos mismos. Y ahora vamos a la parte del mal, te dice implante cerebral o cirugía mental. Y mira, esta parte de la lección aquí, yo lo voy a hacer bien resumida, bien rápidamente, porque hay una palabra que dice aquí, es más, lo cual él dice, el flujo constante de la información al que estamos expuestos diariamente programa nuestra mente, condiciona nuestros pensamientos y dirige nuestras acciones. Y estamos viviendo en un mundo donde la palabra todavía sigue siendo la palabra oficial y se llama lo trending. Que si baila un bailecito de TikTok, todo el mundo empieza a hacer el bailecito de TikTok. Que si aquel puso algo en YouTube, todo el mundo sigue haciendo las cosas y empieza a repetir las cosas que dice aquel. Que decía que, mira, hoy en día Netflix y diferentes sitios, por no seguir diciendo nombre y darle advertising como uno dice por ahí, pero hay diferentes cosas que uno pierde el tiempo, perdón, pierde el tiempo y no estudia la palabra del Señor ni nada por el estilo. Y después caemos en depresión, después nos pasa cualquier cosa y estamos rápido buscando qué hacer y qué sé yo. Pero ¿por qué es? Porque la manera en que estamos viviendo, lo que estamos alimentando nuestra mente, lo que estamos dando a la venida del alma, cuando yo no sé si eso cuando chiquito, cuando estaba en la iglesia, te daban esa canción de los ojos, que daban, o sea, las venidas del alma, ¿verdad que sí? Pues con lo que uno pone siempre la avenida de alma y es algo que pues te transforma la vida, te transforma completamente la vida. Te está hablando una persona que se dejó influenciar mucho por la música. Yo escuchaba mucho reggaetón, cantaba reggaetón, del Valle lo sabe. A mí me llamaba a la oficina cada rato en la cabaña por estar en la garilleta cantando reggaetón con los amigos míos. ¿Sabe? ¿Sabe? Eso es algo así y te influencia, la música influencia mucho. El que diga que no, mira, claro que sí, ¿sabe? Claro que sí. Y no solamente, ahora mismo hay muchas cosas que te influencian, la serie de televisión, hay gente que, mira, es bien adicta a las series de televisión y a veces gastamos 3, 4, 5, 6 horas viendo una película. Yo me culpo porque, adiós, viendo series, yo me culpo porque yo lo he hecho también. Yo últimamente estoy como que, espérate, tengo que frenarme porque estoy haciendo las cosas más y estoy estudiando más. Y ahora hay muchas herramientas para estudiar la palabra del Señor. Que ahora mismo, que ahora mismo, que, que ahora yo digo, wow, yo estoy entendiendo muchas cosas ahora más que cuando estuve todo el tiempo y yo llevo de chamaquito en la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora es que yo he escogido ese tiempo y he tratado de hacerlo y estoy tratando de cambiar mi mente. De la única manera que tú puedes hacer eso es invitando al Espíritu Santo a que transforme tu vida, ¿sabes? ¿Sabe? Dice aquí, Pablo es radical. No solo invita a vigilar nuestros pensamientos, sino que nos pide que pensemos como Cristo pensaba. Y cuando yo leo eso ahí que dice ahí en ese slide show que nosotros tenemos aquí, nos dice una cosa, no sé si te acuerdas, bueno, acá en Estados Unidos se llegó un trending que decía, What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? What will Jesus do? ¿Sabe? Y eso fue una pregunta que mucha gente, y todavía hoy en día muchos cristianos se las hacen cuando están haciendo las cosas. Ya, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús, sabe? Y eso nosotros deberíamos hacer, una pregunta que nosotros deberíamos hacer a cada momento. Si debo hacer esto, ven acá, ¿y qué haría Jesús? ¿Jesús haría esto? ¿No haría eso?
Y créeme, cuando tú te haces esa pregunta, va a ser una pregunta bien sencilla, pero te va a poner a transformar, ¿cómo es? A cambiar y a maquinar la forma de pensar. Y el Espíritu Santo te va a transformar esa mente y va a cambiar lo carnal a lo espiritual. Y créeme que vas a poder aprender y entender muchas cosas de por qué Cristo Jesús hizo las cosas por nosotros y el amor que Él tiene hacia nosotros. Algo que quieras añadir del Valle. Sí, como tú dijiste, Pablo es radical porque dice que ¿Ah? tengamos la mente de Jesús. Recuerde que, wow, tener la mente de Jesús. Pero, ¿qué está pasando? El problema que está pasando hoy en día, como tú dijiste, todo ese flujo de información, ¿verdad? Eh, Lamentablemente, todas esas cosas dejan huella en nosotros, Alexander, en la mente carnal esta que tenemos. Pero ¿qué necesitamos? ¿Cuál es la solución divina? Bueno, necesitamos un implante, pero no un implante, digo yo, una transformación. Necesitamos una cirugía, pero realizada por quien, por el Espíritu Santo, porque tú sabes cuántas El cosas se Espíritu meten Santo. aquí en esta cabeza. Y como tú Ajá, dices, ajá. mire, estamos viviendo que si el teléfono, que si la computadora, que si los medios de Netflix, todas las cosas que se ven, todo eso, mira, está trabajando ahí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos tener una renovación mental, pero el cirujano tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo para que haga ese proceso en nosotros, ¿me entiendes? Una transformación. Recuerda que nuestro corazón, dice la palabra, que es engañoso, Alexander, tortuoso, torcido. No podemos confiar en él, el corazón. ¿Y cuál es nuestro corazón? ¿Nuestra qué? Nuestra mente. Así que Mente. debemos de dejar que el Espíritu Santo renueve nuestra mente, que tengamos la mente de Jesús. Alexander, ¿puedes leer ahí? Hay una porción Claro que sí. Dice ¿lo así, puedes leer? tenemos sin embargo algo que hacer para resistir la tentación. Los que no quieren ser víctimas de los ardides de Satanás deben custodiar cuidadosamente las avenidas del alma. Deben de abstenerse de leer, ver u oír cuanto sugiera pensamientos impuros. No se debe dejar que la mente se espacíe al azar en todos los temas que sugiere el adversario de las almas. Y eso está en Patriarcas y Profetas, página 436. Y repito, estos son escritos de 1800 y pico. Y mira, todavía están presentes, todavía dan el día de hoy. Bien, vamos a la parte del miércoles, Alexander. ¿Ah? La mente de Cristo. Yo dije que lo vas a dar tú. Sí. Hablamos, ¿verdad? Del boxeador Muhammad Ali, que él se creía, olvídate, lo más grande. Pero en verdaderamente habla ahí, ¿verdad? Que sí, quizá era un buen atleta, pero no era el mejor que ejemplo, ¿verdad? Ajá. Y habla un versículo, Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Cuál fue la actitud de Jesús, Alexander? Wow, se renunció a todo, ¿verdad? Él se hizo hombre, siendo el creador de todas las cosas, ¿verdad? Aceptó ser maltratado, Alexander, morir en la cruz, a pesar de, ¿verdad? De todas estas cosas. Así que él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que para poder entender, debemos primero entender la mente que hace posible. O sea, si tú pasas por lo que pasó Jesús, en el sentido, ¿verdad? De dejar todo, ser humilde, te vas a dar cuenta que vas a poder entender la mente de Jesús. Eh, para él fue peor, Alexander, porque él era divino. Él tenía el poder para, mira, destruir lo que, pero no lo hizo, ¿verdad? Se despojó a sí mismo, tomando forma de que de siervo, Alexander. Se humilló a sí mismo, hizo muerte de cruz, se hizo maldición por nosotros, Alexander. Se hizo pecado por nosotros para nosotros lleguemos a hacer justicia de Dios en él. Así que vemos aquí todo lo que hizo Cristo, ¿verdad? Por nosotros, se humilló, que no tenía que hacerlo, pero él quería que tú y yo tuvieran la oportunidad de ser salvos. Así que él bajó de allá arriba. ¿Qué quería hacer Satanás? Ser igual a Dios. Él no quería bajarse, pero ¿qué hizo Cristo? Bajó para, como tú dijiste ahorita, todos nosotros podamos tener derecho a la salvación. Alexander, ¿algo que puedas decir en esa parte? Mira, no, la mente de Cristo, como dice aquí, es bien, que solamente buscándolo lo podemos
o sea, probablemente buscando y teniendo una relación con él podemos entenderlo, ¿sabes? Y ahí es que vamos a la parte jueves, ¿verdad? Porque dice el misterio de la piedad. Y eso es algo que se va a seguir hablando y se va a hablar y se va a hablar. El Señor viene a buscarlo, vamos a estar viendo la vida eterna y esa vida eterna vamos a estar hablando sobre ese misterio de la piedad. Porque tú mismo acabas de decirlo, ¿sabes? En la condición de él era una condición divina. Y él cambió esa condición divina por condición humana, ¿sabes? Él es, no él era, él es el creador de todo. Dice que nada fue hecho si no fuera por él. Eso dice la palabra del Señor, no lo digo yo. En Juan 1:1 dice el verbo era, en principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, ¿sabes? En otras palabras, él era el todo, el logo de las cosas era él. Sin embargo, se despojó a sí mismo para darnos salvación, ¿sabes? No solamente eso, se humilló él mismo. ¿Por qué se humilló él mismo? Porque dice que cuando fue el mismo joven rico fue, él le dice, mira, yo no tengo dónde quedarme. ¿Me entiendes? Vende todo y sígueme. ¿Sabes? Pues, ¿qué pasó ahí? ¿Sabes? Él no estaba viviendo, nació en un pesebre. Podía nacer en un palacio o algo así, o algo mejor, o aunque sea una casita ahí, allí en Montelledra, como dicen, allá en Puerto Rico, o acá en West Palm Beach, por ahí cerca, no sé, en un sitio ahí lujoso. Pero no, ¿sabes? Se humilló en sí mismo y tuvo la peor muerte que había en aquel tiempo, y es la muerte de cruz. La muerte de cruz era para desvengonzar y demostrar que Roma tenía el poder absoluto de las cosas y que no, y que ellos, la persona que moría en cruz, era lo más malo, lo más vil, lo más despreciado, lo peor que no existía en el mundo, era aquel que moría en la cruz. Y estamos hablando de que el dueño del universo se dejó, como quien dice, crucificar en la cruz por amor a ti y por amor a mí. ¿Sabes? No hay break, ¿sabes? Este ministerio de la piedad a nadie lo va a entender, porque todavía no. Mira, vamos a leer lo que dice aquí en 1 Timoteo 3:16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Sabes? Eh, eh, Hay que dejar el egoísmo nosotros, porque si nosotros decimos que nosotros seguimos a Jesús y hay gente que dice, si eres cristiano, que se te note. ¿Y sabes cómo se tiene que hacer notar? Cuando tú empiezas a pensar en otro más que en ti. Hay que estar la de eso. Cuando Jesús vino a este mundo, Él vino pensando en ti. Ahora la pregunta que yo hago. ¿Tú estás dispuesto a pensar en tu enemigo y amarlo? ¿Tú estás pensando a ver qué te hizo el corte pastelillo en aquel día o whatever, el hermano aquel que te hizo algo mal o aquel hermano que te miró mal o aquel hermano que se sentó en la silla que tú te sentabas antes? ¿Sabes? Cosas así. ¿Usted está dispuesto a perdonar a esos hermanos y verlos con la vista de salvación o de amor como Jesús nos vio a nosotros? Porque Jesús sabe lo que tú hiciste y lo que vas a hacer y murió por ti en la cruz. Ahora la pregunta que yo hago es, ¿tú estás dispuesto a hacer lo mismo que Jesús? Pues que se te note que tú amas a los demás. Cuando tú empiezas a hacer eso, créeme que el amor a ti mismo va a ser súper grande. Y no solamente eso, porque vas a querer ser tanto como Jesús que se te va a olvidar el resto de las cosas y solamente vas a buscar de Jesús, de Jesús y de Jesús. Siempre y cuando tú permitas que el Espíritu Santo toque tu vida, tú vas a ver cómo las cosas en todos lados va a cambiar. Algo que quieras añadir del Valle. Así que, ¿cómo nosotros podríamos, Alexander, pues responder a lo que Cristo hizo por nosotros? Hay gente que piensa que es por las buenas obras, ¿verdad? Eh, pero eso no suma nada, porque a lo que Cristo hizo ya por nosotros, las buenas obras no suman, porque ya Cristo lo hizo todo. Dice la palabra que el que se humilla, que será ensalzado, y Resaltado. el que se ensalza será humillado. Así que lo más que nosotros dignos podemos hacer, postrarnos, adorarlo y ser humilde, Alexandro. Así que
debemos de tener esa mansedumbre, esa humildad, que el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos pueda dar. Así que Cristo va a obrar siempre y nos va a redimir a nosotros. Eh, Hay cosas que, vamos, como tú dijiste ahorita, por las eternidades, vamos a estar estudiando esa misericordia, ese sacrificio, ese es el misterio de la piedad, ¿verdad? Que Cristo eh, hizo por nosotros. Así que eso es un amor infinito, inagotable, ¿verdad? Que verdaderamente Dios lo hizo por nosotros y incomprensible, pero lo vamos a estudiar, lo vamos a estudiar. Ujú. Menos que habrá la escuela sabática y Cristo estará dirigiendo, ¿verdad? La clase de escuela sabática. Bien, Alexander, ¿puedes leer esa parte? Claro que sí, dice, Dios permite que el ser humano despliegue su individualidad. No desea que nadie suma su mente en la mente de su prójimo. Lo que desea ser transformados en mente y carácter no han de contemplar a los hombres, sino al ejemplo divino. Dios da la invitación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mediante la conversión y la transformación, los hombres han de recibir el sentir de Cristo, a fin de conocerles. 8 de mayo. Ahí se encuentra. Así que mi querido hermano, ¿verdad? Dios nos invita a unirnos, ¿verdad? A su obra, a unirnos a los hermanos. Pues, a veces, pues, hay personas que no lo entienden. Lo que quieren es tener un club en cuestiones de este sí y este no. Pero Dios nos está invitando a todos a la unidad. Así que hay que meditar en eso, Alexander. Las últimas palabras, Alexander, que ya nos vamos. Mira, Dios te ama y te espera con los brazos abiertos. Él conoce lo que te hiciste y lo que vayas a hacer, y con todo eso Él te ama. Búscale, no pierdas tiempo. Así que nos veremos la semana que viene, si así el Divino Creador lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.